tiempo se creyó que no era buena, la manteca de cerdo podría ser una gran aliada para nuestra salud. Así como usted lo escucha, la nutricionista Sofía Jenkins nos va a explicar cómo es eso, Sofía, qué contiene la manteca, porque toda la vida hemos escuchado manteca de cerdo igual a no es muy saludable, exacto. No, es un tema impactante porque normalmente vemos la manteca de cerdo como, uy, algo malo, un alimento prohibido, no se puede, ¿verdad? Pero vieras que es totalmente diferente a lo que nos han dicho. ¿Qué es lo que contiene realmente entonces la manteca de cerdo? La manteca de cerdo es una grasa, pero contiene colesterol, contiene todos los ácidos grasos como saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Y normalmente la tachamos de mala o de un alimento tal vez no permitido porque contiene grasas saturadas, como toda grasa o todo alimento que proviene de un animal. Pero también tiene grasas monoinsaturadas, que las monoinsaturadas son las que se les atribuye esas propiedades de poder bajar el colesterol malo y también como su función cardioprotectora, entonces ayuda a montones. O sea, usted lo que me está tratando de decir es que con la manteca de cerdo podríamos hacer bajar el colesterol malo. Sí, por la cantidad de ácidos grasos monoinsaturados que tiene. Por ejemplo, en Navidad la gente lo consume en los tamales, ¿verdad? O en los famosos chicharrones, que los hacen con manteca de cerdo. ¿De qué otra manera saludable, digamos, como una recomendación nutricional, la podríamos consumir en nuestra dieta diaria para que la incluyamos y podamos entonces reducir, por ejemplo, la cantidad de colesterol malo en el cuerpo? En la dieta del costarricense somos muy usados a utilizar aceite, ¿verdad? Aceite para cocinar el huevo, para el arroz. Y el aceite también aporta omega 6, que el omega 6 es proinflamatorio. Entonces podemos sustituirlo por el mismo aceite de cocina para cocinar un huevito, unos garbanzos, el mismo arroz y le da un sabor bastante rico. Obviamente siempre con moderación, ¿verdad? Eso justo te iba a preguntar, ¿cómo utilizarlo, verdad? Porque ustedes en la casa, me imagino, han utilizado el aceite en spray o de repente han escuchado que solo una gotita y lo disolvemos con una servilleta en todo el sartén, por ejemplo. ¿Cómo entonces utilizamos la manteca de cerdo para cocinar un huevo? Normalmente la porción que uno recomienda tanto en aceite, mantequilla o cualquier tipo de grasa es una cucharadita, que son 5 gramos. La ventaja de la manteca de cerdo es que en su estado natural, a temperatura ambiente, es sólida. Entonces, al entrar en calor, se va a esparcir y va a ser todavía muchísimo más fácil. Se podría utilizar inclusive en muchísimo menor cantidad que los 5 gramos. Por ejemplo, aquí usted la trae, ¿verdad? La podemos ver en estado líquido. Cuando nosotros la vayamos a comprar, ¿verdad? Va a estar en sólido. Entonces la cucharadita la medimos, pues en la manteca me imagino sólida y esperar a que se derrita en la sartén. Como la tengamos en la casa, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que las temperaturas de este país andan un poquillo alteradas, ¿verdad? Como puede hacer mucho calor, puede hacer mucho sol y puede ser, mucho frío y puede ser que la tengamos en estado líquido en la cocina. Sofía, ¿por qué se dejó de cocinar con manteca de cerdo, verdad? Porque antes era lo que se utilizaba. Estoy hablando de muchos años atrás. De un pronto a otro, como que se ¿verdad? Era prohibida, era, bueno, lo peor de lo peor y de un pronto a otro otra vez es buena. ¿Por qué se dejó de utilizar? Yo siento que es más que todo por la publicidad que se le dio a los aceites o manteca vegetal. Cuando utilizamos algo que proviene de una fuente vegetal, como lo que es la manteca vegetal o el mismo aceite, es libre de colesterol. Porque así es, mientras que la manteca de cerdo sí aporta colesterol y yo creo que nos han inculcado mucho hay que comprar todo lo que sea libre de azúcar, libre de grasa, libre de colesterol, pero el colesterol también es necesario para nuestro cuerpo. Inclusive en la mayoría de los costarricenses consumimos huevo de desayuno y el huevo también aporta colesterol. Pero como hablaba anteriormente, lo importante es que sea con moderación, no vamos a comer 1 kilo de manteca de cerdo en un huevito, ¿verdad? Claro. Sí, todo tiene que llevar una balanza. Ahora, Sofía, por ejemplo, usted que trae, esto es aceite de coco, que igual está en estado sólido. Sí, de hecho, vieras que la manteca de cerdo y el aceite de coco son muy similares. Ambos tienen ácidos grasos saturados, que es una característica a la que le tienen mucho miedo a lo que es la manteca de cerdo, pero el aceite de coco también lo tiene. Ambos tienen un punto de humo que es qué tan rápido o qué tanta temperatura aguantan antes de descomponerse, bastante alto. O sea, ellos aguantan hasta 230 grados de calor a la hora de cocinar y ambos aportan sabor, entonces ambas son una muy buena opción para cocinar. Estamos hablando, por ejemplo, que entre el coco y la manteca, ¿verdad? Lo que va a cambiar es el sabor a la hora de cocinar. Exacto, de hecho el aceite de coco tiene un poquito más de grasa saturada,
Que la grasa saturada sí se le atribuyen, digamos, en exceso que puede subir colesterol, pero todo va a depender siempre del balance y la moderación. Cuando se habla de una persona que tiene colesterol alto, triglicéridos, ¿verdad? ¿Cuál sería su recomendación? A ver, ¿manteca de cerdo o aceite de coco? Ahí depende mucho del gusto de la persona. Lo que yo sí quiero dejar muy en claro es que la manteca vegetal sí lleva un proceso totalmente diferente a la manteca de cerdo, ¿verdad? Porque la manteca vegetal a temperatura ambiente es líquida y para que la pasemos a sólida tiene que llevar todo un proceso que le cambia su composición química. Y durante todo ese proceso que se llama hidrogenización van a producir ácidos grasos trans, que son los que se les atribuyen muchísimas enfermedades cardiovasculares, que normalmente esa manteca vegetal está mucho en repostería, en paquetitos procesados, inclusive hasta en ciertos helados. Entonces la manteca de cerdo está libre de esos trans que usted menciona. Correcto. O sea, porque suena impresionante. Suena trágico, yo sé, claro. Pero es ellos se hacen por el hecho de cambiarle toda su composición. Estamos pasando algo de líquido a sólido por medio de un proceso químico, ¿verdad? Mientras que la manteca de cerdo no requiere un proceso químico para poder modificar toda su estructura. La manteca vegetal sí. Que es como esto que tenemos aquí, ¿verdad? Estos ejemplos de pancitos y de chocolates. La repostería, todo producto procesado, chocolates, ciertos helados. Por eso es tan importante siempre leer las listas de ingredientes de los productos que la traigan, ¿verdad? Para poder cerciorarnos qué tipo de grasa trae. Algún cardiópata, ¿verdad? Estas personas que tienen problemas con el corazón, ¿le recomendaría a usted entonces utilizar manteca de cerdo? Sí, siempre y cuando sea en balance y moderación, consumiendo también frutas, vegetales, alimentos integrales, ¿verdad? Que su fuente principal de alimentación no sea solo la manteca de cerdo, sino otro montón de cositas más que nos van a aportar muchísimas vitaminas y minerales. ¿Y el aceite de coco para cocinar, para que el huevito sepa como a Caribe? A mí me encanta porque me transporta así como al Caribe, a la playa, a vacaciones, ¿verdad? Pero es mucho gusto de la persona. La manteca de cerdo también le da un sabor riquísimo, a mí me transporta como a tamales, Navidad, fechas bastante lindas, ¿verdad? Entonces es mucho a gusto de la persona. Sofía, por ejemplo, una persona que todos los días desayune huevos, ¿verdad? ¿Podría entonces todos los días cocinar esos huevos con manteca de cerdo? Sí, normalmente hacemos el huevo con aceite líquido, perfectamente podemos cambiar esa fuente de grasa que sea manteca de cerdo sin ningún problema. ¿En qué comidas recomienda usted utilizar la manteca de cerdo? Ay, en todo sabe riquísimo, ¿verdad? Desde el huevito, los garbanzos, desde sofreír, un tamal, en la cocina diaria del día a día. O sea, lo podemos implementar básicamente como si fuese el aceite o la mantequilla a la que estábamos acostumbrados y además nos ahorraríamos porque es mucho más económica. Nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, todo el mundo antes utilizaban la manteca de cerdo para cocinar todas las preparaciones del día y tenían una actividad física pues también un poquito más elevada que la de nosotros, cosa que podríamos inclusive empezar a implementar en este 2024, ¿verdad? Bueno, Sofía, le cuento que me ha dejado impresionado, ¿verdad? Y que me imagino que a todos en la casa también porque, ¿verdad? Todo el tabú que hay con la manteca de cerdo. Muchas gracias. No, a vos. Nos ponemos ahora de acuerdo para que por favor, para la próxima nos vamos así juntos.